Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Quintanarroense como tú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sucesos Históricos de Quintana Roo, México y el mundo. El 8 de octubre es una fecha importante para nosotros los quintanarroenses porque en 1974 dimos el paso trascendental hacia la modernidad democrática al convertirnos de territorio federal a Estado libre y soberano. Acompáñenos a ver la semblanza de este momento memorable. El 1 de septiembre de 1974, el presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, al rendir su cuarto informe de gobierno, anunció la erección de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo, entidades con características similares, ubicadas en zonas extremas del país y separadas por miles de kilómetros, pero con el anhelo común de alcanzar su soberanía. El 8 de octubre de ese mismo año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se reformó el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se establecía que los territorios de Baja California Sur y Quintana Roo se elevarían a la categoría de estados libres y soberanos de la Federación, convirtiéndose en los estados 30 y 31 respectivamente. El territorio federal de Quintana Roo fue creado por decreto del presidente Porfirio Díaz el 24 de noviembre de 1902 con la finalidad de que el ejército de la Federación pudiese hacer frente a los indios mayas que habían iniciado la llamada Guerra de Castas y pacificar la región. Creado por decreto el 24 de noviembre de 1902 el territorio federal de Quintana Roo, pues por una decisión tanto política como militar para tener un control por parte del gobierno federal del movimiento llamado Guerra de Castas, iniciado desde 1847 en la parte oriental de la península de Yucatán. Entonces me parece que es fundamental esto porque de inicio la vocación de Quintana Roo pues es una vocación pues más militar desde el punto de vista de territorio, es una vocación militar, donde la sede de los poderes se asientan en la parte medular donde se estaban dando el conflicto, que es hoy lo que conocemos como Felipe Carrillo Puerto, antes Chan Santa Cruz de Bravo. Entonces, pues sí me parece que es importante eso porque de alguna suerte la dinámica poblacional pues no es la misma que en los demás estados de la República. Quizás Quintana Roo, por esa circunstancia, venga a ser uno de los estados de crecimiento demográfico más lento. Y en ese sentido, pues, obliga precisamente a tener también una visión de entender que primero se tenía que pacificar el territorio para que luego viniera la población. El gobierno federal consideró que la Guerra de Castas había concluido el 24 de noviembre de 1902 con la creación del territorio federal de Quintana Roo y la intervención militar, pero los mayas rebeldes no consideraron lo mismo. Años más tarde, ya iniciada la Revolución Mexicana, el 10 de junio de 1913, Venustiano Carranza decretó la reintegración del territorio a Yucatán y en 1915, el mismo presidente Carranza reintegró el territorio a sus límites originales de 1902, pero a Quintana Roo le faltaban 4 lustros para haberse consolidado como territorio federal. Quintana Roo conservó su estatus de territorio por aproximadamente 70 años con breves intervalos. En Quintana Roo existía gran inquietud por los anteriores acontecimientos. Fue así como un grupo de valientes hombres idealistas integraron el Comité Pro Territorio, ya que, como la historia lo registra, el territorio se había dividido entre los estados vecinos. Estos ilustres personajes lograron la reintegración del territorio de Quintana Roo
en 1935 con el apoyo del presidente de México, el general Lázaro Cárdenas del Río. En 1915 nuevamente se restablece, después de tener una base más sólida, ve que no era tan conveniente y el propio Carranza devuelve el territorio a sus límites originales de 1902. Posteriormente termina la Revolución Mexicana, Quintana Roo atraviesa por una sucesión de diversos jefes políticos y militares, sobre todo de carácter militar, que eran designados desde el centro del país, y en 1931 y entre 1931 y 1935 hay un lapso conocido como el periodo anexionista. Yucatán, por decisión del presidente de la República, en ese momento, Pascual Ortiz Rubio, se determina que la parte sur quede bajo el control del estado de Campeche y la parte norte, es decir, de lo que más o menos pudiéramos ubicar hoy como Felipe Carrillo Puerto hacia la parte norte, quedara bajo la administración de Yucatán. Por ese lapso de 1931 al 35, 4 años, pues ahí genera una gran cantidad de inconformidades y esto de alguna suerte hace que se constituya un movimiento local denominado el Comité Pro Territorio, que dada las insistencias, dada la correspondencia y dado todo ese esfuerzo para poder devolver el territorio a sus límites originales, hace que en alguna ocasión en donde el presidente Lázaro Cárdenas del Río en 1934 en campaña que ya visita Quintana Roo, pues tenga la posibilidad de ceder y conceder un poco. Dicho sea de paso, Lázaro Cárdenas me parece que fue el primer presidente de la República o el primer candidato a la presidencia de la República que había pisado tierras quintanarroenses. Entonces, este hecho se convierte en un compromiso que para enero de 1935, pues ya como presidente Lázaro Cárdenas, él empuja hacia la decisión de la devolución del territorio. Sí, el presidente Lázaro Cárdenas había cumplido a los quintanarroenses su palabra empeñada el 19 de marzo de 1934 en su calidad de candidato a presidente de la República. Se cuenta que ese día Lázaro Cárdenas había llegado a Payo Obispo con el gobernador de Campeche, Benjamín Romero Esquivel, y que todo el pueblo se había congregado para recibirlo al grito de ¡Viva el territorio! Acompañado por la multitud, Cárdenas caminó hasta la Flotilla del Sur, donde se reunió con los directivos del Comité Pro Territorio de Quintana Roo, que presidía el señor José Marrufo Hernández, mientras los ciudadanos esperaban en las afueras. Unas horas después, el presidente Lázaro Cárdenas salió y les dijo: He obtenido del señor gobernador del estado de Campeche, ya que en mi condición es de simple candidato a presidente de la República, la autorización correspondiente que los faculta a ustedes para que en este momento, en plebiscito público, libremente, elijan a un hombre del pueblo para que los gobierne como presidente municipal y otro para que los represente en la legislatura del Estado. Además, quiero decirles que les prometo solemnemente que una de mis primeras disposiciones al tomar posesión como presidente de la República, si el voto del pueblo mexicano me favorece, será la de llenar los requisitos constitucionales para erigir nuevamente a Quintana Roo como territorio federal. Lázaro Cárdenas protestó como presidente de la República el 1 de diciembre de 1934 y el 11 de enero de 1935 envió al Congreso de la Unión la iniciativa de ley para restituir a Quintana Roo su calidad de territorio federal. Para 1936, Payo Obispo, la capital del territorio, cambió de nombre y se convirtió en Chetumal, también por decreto presidencial, y en recuerdo del pontón capitaneado por don Tomás Otón Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres, que fondió en nuestra bahía el 22 de enero de 1898. Más o menos esto tiene que ver con la época de Rafael Melgar, con Gabriel Guevara, hasta entrar en la época de Margarito Ramírez. Con Margarito Ramírez, pues la historia es un tanto negra desde el punto de vista local, porque la historia negra lo tacha como una persona que
a quien finalmente tuvieron que sacar por la fuerza. Pero bueno, Margarito Ramírez duró un lapso muy grande también, de 1944 a 1958 por lo menos. Periodo coincidente con el huracán Janet. Una vez concluida la etapa anexionista, nuestro territorio entró en una dinámica de desarrollo a nivel político, comercial e institucional de la mano del gobierno federal. Es entonces que diversas instituciones y organismos comienzan a surgir: escuelas, establecimientos de los poderes, seguridad pública, salud y transporte, entre otras. El 27 de septiembre de 1955, el huracán Janet azotó con furia la ciudad de Chetumal y la costa sur del territorio. Cuando los sobrevivientes salieron de sus refugios a la mañana siguiente, vieron muerte y destrucción. Lo que habían logrado construir en más de 5 décadas había desaparecido en una noche. Esto detonó el descontento de la población para con el gobernador Margarito Ramírez Miranda, quien además del control administrativo, manipulaba la clase política y económica del territorio al grado de manifestar abiertamente que quien no estaba de su lado estaba en su contra. Durante su periodo de gobierno, que duró 14 años, se terminó la construcción del Palacio de Gobierno de 3 pisos y dio inicio a la educación secundaria con la Escuela por Cooperativa Andrés Quintana Roo, hoy Adolfo López Mateos, entre otros logros. Margarito Ramírez, quien salió huyendo del territorio, es recordado como uno de los peores gobernantes. Vino una gira de trabajo a Adolfo López Mateos, quien fue presidente. En lugar de hacerlo en la calle Álvaro Obregón, no me acuerdo Cristina con qué, creo que con Juárez. Dijo: los pueblos tienen el gobierno que merecen, porque nos estaba gobernando Margarito Ramírez, que su mérito era que en tiempo de la revolución, ya ve que habían cambios sorpresivos de un día para otro. Margarito le había salvado la vida a Álvaro Obregón, porque Margarito operaba el tren de Guadalajara al Distrito Federal. Entonces iban a matar a Álvaro Obregón, que después fue presidente, lo vistió de mujer Margarito Ramírez, lo puso a un lado, y en el camino, cuando se subían los soldados a revisar, a ver si no iban enemigos del grupo en el poder, cuando Obregón toma posesión como presidente, lo manda a Quintana Roo de gobernador. Desde el edificio del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, embellecido con los extraordinarios murales del maestro Helio Carmichel, los invito a quedarse con nosotros. Vamos a un corte y enseguida regresamos. A Margarito Ramírez lo sucedieron los gobernadores Aarón Merino Fernández, a quien le tocó la reconstrucción después del huracán Janet, Eligio Mendoza Becerra, Rufo Figueroa Figueroa, que estuvo en el cargo solo 2 años. Lo dejó 4 meses antes de fallecer en la Ciudad de México. Don Javier Rojo Gómez, hasta hoy recordado con mucho cariño, y David Gustavo Gutiérrez Ruiz, quien fue el último gobernador de Quintana Roo en su calidad de territorio federal. Los quintanarroenses tuvimos la fortuna de tener un buen gobernador en el entonces territorio de Quintana Roo, al idealista don Javier Rojo Gómez, político que comenzó a crear la inquietud entre los quintanarroenses de poder llegar a ser autogobernados. Al deceso de don Javier Rojo Gómez, sin haber terminado su periodo como gobernador, fue designado desde la Federación el licenciado David Gustavo Gutiérrez Ruiz como gobernador de nuestra entidad para que concluyera el periodo del antes mencionado y asimismo para preparar la conversión de Quintana Roo
de territorio a estado. El presidente Luis Echeverría Álvarez estuvo en el cargo de 1970 a 1976. Durante su gestión, el territorio federal de Quintana Roo se elevó a categoría de Estado libre y soberano previo proceso de consulta y posterior aprobación de las legislaturas locales de cada uno de los estados de la República, así como con la aprobación del Congreso de la Unión. El decreto de creación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de octubre de 1974. Para concretar este sueño de los quintanarroenses tuvo que ser reformado el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esa manera, los dos últimos territorios federales, Baja California Sur y Quintana Roo, se elevaron a categoría de estados de la Federación. Quintana Roo conservó su extensión territorial original de aproximadamente 50,000 kilómetros cuadrados, pero años antes se tuvo que cumplir con múltiples requisitos. El gobierno federal del presidente Adolfo López Mateos, ya para los años 60, vuelve la vista hacia Quintana Roo con la intención de decir, bueno, vamos a cambiar para que esto no vaya a suceder. Esto también debido al clamor de toda la población, ¿verdad? De la población que finalmente se encontraba dispuesta en la capital del territorio, que era Chetumal. Y entonces se establecen algunos puntos para llevar a cabo un proyecto de conversión del territorio desde el punto de vista jurídico a una conversión en Estado libre y soberano. Pues más o menos durante los años 60, primero se establece que la población debía alcanzar un mínimo de 80,000 habitantes. ¿Cómo se iba a dar? Bueno, para muchas personas que no habían tenido acceso al reparto agrario, ese reparto agrario que tras la Revolución Mexicana, pues en diferentes lugares quedó inconcluso, fueron atraídas de poblaciones de diferentes partes del país: Michoacán, Durango, Coahuila, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Yucatán y Campeche. De esas personas que vinieron a poblar, muchos de ellos permanecen como los pobladores de la ribera del Río Hondo, por ejemplo, con proyectos agrícolas de agricultura de extensión, el arroz inicialmente y luego a hoy día con la caña de azúcar. Eso era una condición. La otra era la condición de poder lograr, pues que tendrían que darse condiciones económicas de sostenimiento. Tenían que, por una parte, tener habitantes, pero por otra parte propiciar su propio recurso, una autogestión. Pues de ahí iba a venir probablemente. Hasta antes de la llegada al territorio del licenciado David Gustavo Gutiérrez Ruiz, en 1971, en su calidad de gobernador, los quintanarroenses no teníamos acceso a los puestos públicos. Éramos espectadores del desarrollo y del crecimiento, lo que ocasionaba un enorme descontento social. Llega de gobernador un joven político, creo que tenía 24 años, muy buen orador, David Gustavo Gutiérrez Ruiz, le abre las oportunidades a los quintanarroenses, nombra a José Asensio Navarrete gerente de la Federación de Cooperativas. La Federación de Cooperativas era la que organizaba la explotación de la madera y del chicle, entonces ya empezamos a desempeñar cargos en la administración pública. Felipe Amaro Santana fue procurador, su servidor fue agente del Ministerio Público del Fuero Común, Alberto Villanueva Sansores fue, creo que, subdirector de Obras Públicas, Polo Valencia, no me recuerdo. Entonces ya tuvimos acceso al poder, a lo que es la administración pública. Una vez decretada la creación del Estado de Quintana Roo, el 8 de octubre de 1974, David Gustavo Gutiérrez Ruiz se convirtió en gobernador provisional y en él recayó la responsabilidad de convocar a elecciones, a fin de integrar el Congreso Constituyente.
El 12 de octubre se publicó la convocatoria a elecciones y el día 15 del mismo mes se estableció la Comisión Estatal Electoral presidida por el licenciado Dionisio Vera Casanova. Las elecciones se realizaron el 20 de noviembre de 1974. La legislatura quedó conformada por el licenciado Pedro Joaquín Colwell, el químico Gilberto Pastrana Novelo, el profesor Abraham Martínez Ross, el arquitecto Alberto Villanueva Sansores, el licenciado Sebastián Estrella Pol, el licenciado Mario Bernardo Ramírez Canul y el ciudadano José Cirilo Flota Valdés. La primera sesión del Congreso Constituyente se realizó el miércoles 25 de diciembre de 1974 a las 11:35 horas en el edificio que originalmente fue el auditorio del Instituto de la Juventud y hoy es el Teatro Constituyentes del 74, Patrimonio Histórico del Estado. A su apertura acudieron cerca de 400 personas. El propósito toral de la legislatura constituyente fue promulgar la primera Constitución Política de Quintana Roo. Esta fue publicada en el periódico oficial del ahora Estado Libre y Soberano el día 12 de enero de 1975, con un total de 174 artículos y 13 artículos transitorios. Es importante reconocer a don Luis de la Hidalga y Enríquez por su gran participación y trabajo en el proyecto de la Constitución Política del Estado, que se conformó con 7 municipios: Otompe Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Benito Juárez. La Secretaría de Obras Públicas, conjuntamente con la Junta Local de Caminos, se les encarga el proyecto de que hagan la propuesta de cómo se va a dividir el territorio, cómo va a quedar integrado, con cuántos municipios. Son 4 propuestas muy interesantes. La propuesta número 1 es esta, que es la de 4 municipios. Se proponía que el territorio se dividiera en 4 municipios. Finalmente no quedó, fue una de las propuestas, pero que quedan para la historia. Existe una segunda propuesta donde se propone que el territorio se divida en 9 municipios. Tampoco esta propuesta se aceptó y tampoco quedó. Queda una tercera propuesta. Aquí se propone que sean 7 municipios, pero finalmente no son como quedó dividido el territorio en 7 municipios cuando se convirtió en estado. Aquí, por ejemplo, si podemos observar, el municipio de Otompe Blanco es un poco más pequeño a como quedó cuando inició el estado. Entonces sí era una propuesta, pero a lo mejor unos municipios con más localidades, como realmente quedó. La cuarta propuesta es una similar a la primera, que es de 4 municipios, pero igual algunos municipios tenían más localidades que otros, algunos municipios más grandes, otros más pequeños. Estas fueron las 4 propuestas que se hicieron para dividir el territorio, para ver cómo quedaba integrado el estado. Finalmente, la propuesta que se aceptó es la de 7 municipios y es la que se ve en este mapa. Son 7 municipios como realmente quedó dividido el estado: Benito Juárez, Cozumel, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y Otompe Blanco. Incluso en este mapa podemos ver los nombres del Congreso Constituyente, de quienes integraron el Congreso. El 13 de febrero de 1975, David Gustavo Gutiérrez Ruiz solicitó licencia para separarse del cargo. Fue nombrado secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CNOP. Lo sustituyó en el gobierno provisional Dionisio Vera Casanova, quien había fungido como secretario general de gobierno hasta entonces. El 9 de marzo de 1975, con base en la nueva ley, se realizaron las primeras elecciones constitucionales a las que se presentaron candidatos del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y del Partido Popular Socialista, PPS. En esta jornada se eligieron los cargos de gobernador del estado, funcionarios para los 7 ayuntamientos y las 7 fórmulas, diputado, propietario y suplente para el Congreso local.
resultó electo gobernador del estado por una aplastante mayoría el licenciado Jesús Martínez Ros para el periodo 1975-1981. Los diputados que formaron la primera legislatura 1975-1978 fueron María Cristina Sangre Aguilar, Carlos Francisco Sosa Huerta, Serapio Flotamás, Horacio de Jesús Coral Castilla, Sebastián Canul Tamayo, Raúl Amir Rivero Brito y Enrique Limazuno. La participación femenina estuvo representada por una sola persona. La segunda legislatura, 1978-1981, estuvo conformada por 10 diputados, 9 hombres y una mujer, Faride Cheluja Pérez. La tercera legislatura, 1981-1984, estuvo integrada por 14 diputados, 11 hombres y 3 mujeres, y en adelante la participación femenina en la vida política comenzó a ser más notoria. Se luchó por conseguir espacios y equidad en todos aspectos y fue en la novena legislatura 1999-2002 que la diputada Marta Silva Martínez presentó la iniciativa de ley para crear la Comisión de Equidad y Género. Mi expectativa personal fue llegar a fortalecer a través de políticas públicas a las mujeres de Quintana Roo desde el Congreso del Estado. Intención que por fortuna se vio cristalizada en la novena legislatura, habiendo presentado la iniciativa para la creación de la Comisión de Equidad y Género, misma que fue aprobada por unanimidad, llegando su servidora a ser la primera presidenta de la misma. La actual legislatura, la 16ª, está compuesta por 13 mujeres y 12 hombres como resultado de las reformas electorales. El primer gobernador constitucional del estado de Quintana Roo, licenciado Jesús Martínez Ros, tomó posesión el día 5 de abril de 1975. De inmediato ratificó como magistrados del Tribunal Superior de Justicia a Héctor Olayo Delgado Suárez, Ligia Minerva Mendoza Agurcia y a Miguel Ángel Angulo Castillo, quienes habían sido nombrados con anterioridad por el gobernador provisional. Con los poderes instalados dio inicio la nueva etapa constitucional del Estado, que hoy está cumpliendo 46 años. El licenciado Jesús Martínez Ros, cuyo lema era "Hagamos todos, todo por Quintana Roo", pasó a la historia como el primer gobernador quintanarroense electo de manera democrática y hoy es recordado con afecto y respeto, mismos que nos demostró durante su gestión con esa forma tan suya de gobernar. Decían que era yo un activista porque yo cuando tomé posesión, uno de los requisitos era: si tú tienes ya una antigüedad de vivir en el Estado, ya has sufrido lo que nosotros, que son la escasez de agua, las calles enlodadas, los moscos, los tábanos, pues tienes derecho a una oportunidad. Pero si tú acabas de llegar de Campeche o de la capital, primero un quintanarroense, y no quintanarroense solo por el hecho de haber nacido en Quintana Roo, no. Que ya estuvieras arraigado, si tú tenías aquí 5 años, tenías el mismo derecho que el que había nacido acá. Y eso fue un estilo personal de ver los problemas y lo que es de mi parte de gobernar. Porque El 8 de octubre es una fecha histórica, todos lo sabemos, y es el momento propicio para honrar a los ciudadanos que hicieron posible que nos convirtiéramos de territorio federal a Estado libre y soberano de Quintana Roo. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima emisión de Sucesos Históricos de Quintana Roo, México y el Mundo.